Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.
Bendito sea tu nombre, Cristo, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por la manifestación de tu presencia en medio nuestro, Señor. Ella confirma, Señor, que somos tu pueblo, que somos tu iglesia, Señor, y que tú te hallas en medio nuestro, haciendo tu obra, Señor, sobrenatural, Cristo, en lo cual te adoramos, en lo cual te bendecimos, en lo cual, Señor, te exaltamos, dándote gracias, Señor. Alabado, santo sea tu nombre, alabado y santo sea tu nombre. Gloria damos al Señor, amén. ¿Quién puede decir gloria a Dios? Saluda a la Madre Iglesia del Señor con la dulce paz de Cristo, amén. Estando agradecido en esta noche el estar una vez más compartiendo con la Iglesia misionera pentecostal, amén. Agradecido a su pastor, el pastor Richard García, y a su esposa y a toda la congregación por el recibimiento que cada vez que venimos nos dan, amén. Estoy agradecido al Señor. Hermano, en esta noche fui señalado para compartirle la palabra de Dios, así que quiero invitarle que abramos juntos la Biblia en la carta a los Efesios. Si tiene su Biblia, le invito para que abramos juntos la Biblia en la carta a los Efesios capítulo 2, verso 1. Y vamos a estar dando juntos lectura a las Sagradas Escrituras y en reverencia al Señor lo vamos a estar haciendo de pie y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias porque nos has convocado en uno para oír y recibir de tu palabra. Queremos decirte, Señor, habla que tu pueblo oye, Señor. Rogándote en esta hora que todo argumento de hombre, como todo pensamiento, Señor, fundamentado en la sabiduría de los hombres, quede excluido, hecho a un lado, para que en todo sea la excelencia de tu poder y la manifestación de tu gracia para con nosotros. Entendiendo que por medio de tu palabra, Señor, el hombre interior se va fortaleciendo día tras día, Señor, y ese es el alimento que requiere nuestra alma, Señor. Poder oír y recibir de tu palabra, por lo que te pedimos la gracia, la unción, el poder del Espíritu Santo para poder hablar con denuedo, Señor, y con sabiduría de lo alto, Señor, de manera que el mensaje sea claro, comprensible al oído de todo tu pueblo, Señor, y todos podamos salir saciados, tanto el que come mucho como el que come poco, Señor, todos podamos ser saciados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento los hermanos. Una vez más le extiendo el agradecimiento a la iglesia y a su pastor por la invitación. Pero quiero hablarles un poco acerca de lo cual es esta semana para nosotros como ministerio.
toda la Semana Santa. Nuestro ministerio ya hace unos cuantos años que lo viene celebrando y haciendo gran énfasis en tener un programa. Es así que allá a comienzo de año comenzamos a pensar y elaborar el programa para la Semana Santa del 2022, ya que la Semana Santa del 2020 y del 2021 se vieron postergadas a causa de la pandemia. Lo cierto es que dentro del programa nosotros siempre invitamos a congregaciones de afuera para compartir con nosotros por lo menos los últimos 3 o 4 días de la Semana Santa, los días más importantes, como lo son el viernes, sábado y domingo. Y en ello armamos un programa con diversas actividades, la exposición de diferentes pastores. Y bueno, este año teníamos ese plan, era armar ese programa. Pero a la congregación a la cual invitamos a compartir con nosotros se tuvieron que excusar porque a la otra semana de la celebración de la Semana Santa la hija del pastor se casa. Entonces, como se casa, imagínense, nacida en la congregación, las celebraciones en la iglesia, así que toda la iglesia está involucrada en el casamiento de la hermana, lo cual es comprensible y le dijimos al pastor que entendemos. Así que en vista de que esa congregación se excusó, dije, voy a invitar a otra congregación con la cual tenemos comunión y ya hemos hecho algunas actividades antes de la pandemia. Pero el presidente, fundador de esa iglesia, todos los años celebra también la Semana Santa de manera especial en su país, en Corea, de donde él es originario. Pero este año decidió por primera vez pasar la Semana Santa en las Américas, especialmente en la sede central de Nueva York y en la sede central de Ciudad de México, donde tienen un trabajo muy fuerte la misión, y para toda la misión era toda una sorpresa porque todos los años él lo celebra en Corea y desde Corea comparte con el resto de las congregaciones en el mundo. Así que este año, en virtud de que el presidente de la misión viaja a Nueva York y viaja a Ciudad de México, todos los misioneros a partir de la semana pasada viajaron para estar en Nueva York y en Ciudad de México trabajando en este gran congreso que van a tener por aquellos lados. Así que, segunda congregación que también se excusó porque, claro, el pastor no iba a estar y si no está el pastor, la iglesia no se moviliza. Así que dije, bueno, Señor, arma tú el programa para la Semana Santa. En virtud de que yo armo y no puedo mantener nada, le dije al Señor, Señor, arma tú el programa para la Semana Santa. Así que el día martes vinimos para compartir con el pastor Richard y con su esposa, la hermana Carmen, un programa de discipulado, de unos talleres de que ya habíamos hablado con el pastor, de compartir con la iglesia, pero como estábamos con una situación de familia, que estábamos, mi suegra convaleciente, nos veíamos impedidos de poder desarrollar otras actividades fuera de las que ya teníamos compromiso. Pero semanas pasadas falleció mi suegra, la cual partió a la presencia del Señor en plena certidumbre de fe, y pudimos ver la mano de Dios y el amor de la iglesia sosteniéndonos en ese momento. Así que, liberados ya de los compromisos que teníamos en familia, que son prioridad, decidimos ir adoptando otros compromisos y bueno, de ahí contactamos nuevamente al pastor y le dije que estábamos disponibles para poder hacer algo con la iglesia. Y así fue que el martes nos reunimos y presentamos 2 materiales, uno que tiene que ver para la formación del maestro, que es el que vamos a utilizar, que se llama Enseñando para Cambiar Vidas. Es un material de Howard Hendricks, no sé si lo pronuncié bien porque mi inglés no es muy bueno, pero es un material que usa la Facultad de Estudios Teológicos Latinoamericana y la editorial Unigit es la que lo imprime. De ahí estamos usando como material bibliográfico y armando, estamos trabajando fuerte con mi esposa armando de manera que lo podamos resumir en cuatro reuniones, en 4 talleres,
que vamos a tener de unos 45 minutos que vamos a dar los días viernes. Así que, bueno, el pastor dio el visto bueno, aunque todavía le presentamos el material, pero no la recopilación, pero sí esta semana, pastor, te lo enviamos. Amén, lo que hemos armado, que es en base a ese material. Y el segundo material es un panorama bíblico del mensaje de la salvación a través de toda la Biblia, lo cual es un libro que entendemos que sirve para todas las edades y sirve para todos los hermanos porque les lleva que uno pueda conectar todos los libros de la Biblia con el mensaje de la salvación. Es una bendición, porque les lleva a leer la Biblia desde una perspectiva diferente. Y sé que era un libro que estaba medio desestimado, ya es más, hablaba con el hermano Humberto, que en estos días visitó, y le preguntaba si tenía, me dice, mira, del primero, Enseñando para Cambiar Vidas, no tenemos, no se ha impreso, y del segundo dice, tengo algo. Y estos días que hablaba, me dijo que tenía tan solo 4, uno compró la hermana María Inés, otro compró la hermana Sandra, y 2 los compramos nosotros para tenerlos porque creemos que no se va a imprimir más, pero que es un material para la iglesia que puede serle muy útil. Que ese es un material para poder desarrollar. Si bien Cruzada Cada Hogar lo ha compilado en láminas para poder presentarlo e ilustrarlo de una manera también muy linda, lo cual también dejamos aquí al pastor para que tengan ese material, pero el libro, para quienes estamos acostumbrados a pasar hojas, nos es muy provechoso, y sobre todo para estudiarlo a manera personal. Así que le dije al Señor, arma tú el programa, y al parecer lo armó con la Iglesia Misionera Pentecostal, amén. Dado que hoy estamos aquí para compartir la palabra del Señor, porque el pastor me dijo, si van a dar el taller, anuncialo. Así que si lo vas a anunciar, vení a la iglesia, y si venís a la iglesia, compartí el mensaje de la palabra. Redondeó todo, amén. Pero es un privilegio, es una bendición. Y amo este ministerio, amén. Amo el ministerio de la predicación, amo el ministerio de la iglesia, y poder estar con los hermanos para mí es un privilegio. Hermanos, hoy hemos leído el texto de Efesios capítulo 2, y de lo cual quiero referirme es acerca de la guía del Espíritu Santo. ¿Y en qué esperamos que nos guíe el Espíritu Santo? Muchas veces cuando buscamos la guía del Espíritu Santo, la buscamos con nuestro propósito, ya sea que vamos a emprender un nuevo trabajo o un emprendimiento laboral, pedimos al Espíritu Santo que vendamos un bien o compramos un bien, pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. Cuando estamos en la edad de contraer matrimonio y empezamos a buscar noviecito, pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. Amén. Cuando vamos a hacer un viaje, y en muchos aspectos en la vida cotidiana buscamos la guía del Espíritu Santo. Y es correcto que busquemos la guía del Espíritu Santo para los aspectos de la vida. Pero también es importante que sepamos a qué es lo cual el Espíritu Santo nos quiere guiar. Amén. Porque si bien es importante que yo le busque al Espíritu Santo para decisiones que tengo que tomar en la vida cotidiana, teniendo la seguridad, la confirmación de Dios, que estoy haciendo lo que es correcto, que estoy haciendo lo que es agradable, que estoy haciendo en aquello que se encuentra en su voluntad, si bien está bien, tengo que entender que el Espíritu Santo no vino para guiarme solamente los aspectos de mi vida cotidiana, sino que vino para guiarla a la iglesia y conectarla con Jesucristo. Y conectarla con Jesucristo. Y a veces nosotros perdemos de vista en la guía del Espíritu Santo y en la guía del Espíritu Santo para conectarnos con Jesucristo y con su obra redentora. Porque algunos tienen la impresión de que Cristo solamente vino a sanar, a libertar a los oprimidos por el diablo. Pero cuando le fue dado su nombre, si usted abre su Biblia en Mateo capítulo 1, allí por el verso 21, el ángel fue específico, le dijo a María, y le pondrás por nombre
Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si bien las señales como prodigios, milagros y maravillas eran para confirmar el ministerio del Cristo, del ungido de Dios, el propósito del Cristo, del ungido de Dios, era salvar a su pueblo de sus pecados. Era salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso aún cuando nosotros estudiamos las señales y los milagros, también lo podemos conectar con el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, la primera señal del Evangelio de Juan, ¿cuál es? Convirtió el agua en vino. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a su madre María? ¿Qué tienes conmigo? La hora todavía no ha llegado. Parecía que estaban hablando dos idiomas distintos, porque ella le dijo, mira, no tienen vino. Y Jesús la mira y dice, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Claro, nosotros entendemos cuando levantamos la copa del nuevo pacto, sabemos que es la sangre de Cristo que nos ha lavado de nuestros pecados. Y Jesús transformó el agua en vino. Amén. Y aun cuando nosotros miramos el agua que fue transformada en vino, nuestros cuerpos fueron lavados con agua pura. Y había parte de un ritual dentro de la tradición judía, lo cual involucraba el lavamiento por agua. Por eso estaban esas tinajas que eran para ese ritual. Y el agua está relacionada con la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos anuncia que el Cristo habría de venir. Por eso Jesús les habló y les dijo, a vosotros cuando leéis las Escrituras, os parece que en ellas tenéis la vida, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces la guía del Espíritu Santo no es solamente para las cosas cotidianas, para la vida cotidiana. La guía del Espíritu Santo es para conectar al hombre con Jesucristo y con el plan de redención. Por eso cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan, y permítame que le guíe, vayamos juntos al Evangelio de Juan, capítulo 16 del Evangelio de Juan, allí podemos leer claramente cuando el Señor habla al respecto de la venida del Espíritu Santo, diciendo en el verso 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No dice, cuando Él venga en mi nombre, impondré en las manos y los enfermos sanarán, se abrirán los ojos de los ciegos, sino que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y fíjese de lo que dice en el verso 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Nos conecta con Jesús. Tomará de Jesús y nos lo hará saber. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos guía ¿para qué? Para conectarnos con Jesús y con el plan redentor. Aleluya. Por eso hay hermanos que saben que algo pasó en la iglesia. Los otros días estaba sentado en una mesa iberoamericana de misioneros. Y había misioneros de diferentes partes del mundo, muchos de Brasil. Habían de Chile, habían de Perú, habían de Argentina, habíamos de Uruguay también, que estábamos sentados. Y el hermano que fue señalado para compartir, él habló sobre la importancia que el poder de Dios retornara a los púlpitos. Porque él veía que antiguamente los ministros ministraban en el poder de Dios. Tal vez no eran tan carismáticos, tal vez no eran tan elocuentes, tal vez no estaban pensando tanto en la liturgia, en cómo decorar el salón, de qué forma acomodar los instrumentos, en qué tipo de canciones seleccionar para poder agradar a la gente. Tal vez no eran tan carismáticos, pero sus vidas estaban fundamentadas en señales, en milagros. Sus ministerios se caracterizaban por señales y por milagros. Así es como gran parte de las Américas fueron evangelizadas y el movimiento evangélico creció, especialmente el movimiento evangélico pentecostal, creció por las grandes campañas de milagros, de sanidades, de esas grandes campañas
que sabíamos hacer. Amén. Y decía, tenés que volver el poder de Dios a los púlpitos y no tanto el carismático. Porque hoy los pastores son más carismáticos, ministros que tienen carisma, pero que no los caracteriza el poder de Dios. Y todos coincidíamos que era cierto, especialmente los que vivimos en otras décadas, que venimos viviendo el Evangelio de décadas pasadas, coincidíamos que era cierto. En un momento se dio para compartir, y yo di gracias a Dios que se diera para compartir, porque me sentía atragantado. Porque tenía algo de parte del Señor para compartir. Y es que si el poder de Dios no permaneció en los movimientos, si el poder de Dios no permaneció en los ungidos, en esos hombres que los caracterizaba, ese mover, amén, de señales, de prodigios. Muchos de ellos le conocimos, algunos partieron a la presencia de Dios. Creo que el año pasado fuimos testigos de la partida de grandes ministros del Evangelio. Gille Ávila, también partió Billy Graham y tantos ministros del Evangelio que por años estuvieron compartiendo la palabra con ministerios de fuego, con ministerios de milagros, de conversiones multitudinarias y que partieron a la presencia de Dios. Otros están, pero nosotros los vemos que ya sus ministerios no son lo mismo, ni siguen haciendo las mismas tareas. Entonces todos coincidimos en que el poder de Dios no es la exclusividad de un movimiento, ni de un ministerio, ni de una denominación, ni de un ungido. El poder de Dios es la exclusividad del mensaje. El poder que caracteriza el Espíritu Santo es de exclusividad del mensaje verdadero del Evangelio por el cual los hombres pueden ser salvos, libertados de la esclavitud del pecado y recibir herencia entre los santificados. ¿Por qué? Porque el poder de Dios siempre viene para confirmar la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, si queremos que el poder de Dios retorne a nuestras congregaciones, lo único que tenemos que hacer es compartir el mensaje verdadero del Evangelio, y de ahí vamos a ver señales, prodigios, maravillas, demostración del Espíritu y del poder de Dios. Es más, Pablo, cuando le habla a los Corintios en su primer carta, en el capítulo 1, y me gusta citar los textos porque lo veo que el hermano está atento y los pone en la pantalla, y también lo podemos abrir en nuestras Biblias. En el capítulo 1 de su primera carta, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, él es claro, amén, diciendo en el Primera de Corintios, capítulo 2, disculpa, verso 4. Vamos a leer el capítulo 2, verso 1 en adelante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora usted, hermano querido y hermana querida, puede pensar en que el poder de Dios es para señales. Sin embargo, cuando a Jesús le descendieron un hombre que yacía paralítico en una esterilla, en una camilla, cuando lo miró le dijo, tus pecados te son perdonados. Habían abierto el tejado, descendió ese hombre, le bajaron entre 4 puntas así, lo pusieron en medio del Señor
de donde se encontraba el Señor, y el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban allí se escandalizaron y dijeron: ¿cómo puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús, sabiendo lo que ellos cavilaban en sus mentes, les dijo: ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decirle a este hombre: levántate y anda? Pero para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, le dijo a este hombre: levántate y anda. Hermano querido y hermana querida, perdonar pecados no fue algo fácil. Tuvo que manifestarse el poder de Dios. Es más, cuando el apóstol Pablo habla a los Corintios en el capítulo 1, pero allí en el verso 30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjese, no dice: por Cristo se abrieron vuestros ojos, se abrieron vuestros oídos, se levantó el paralítico, sino por Cristo estáis vosotros en Dios, el cual ha sido hecho por vosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Para eso se requiere poder. Para eso se requiere poder. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo y la demostración del Espíritu Santo, es para conectar al perdido con Cristo y con la obra redentora. ¿Por qué? Porque la tendencia del hombre es vivir en la carne. La tendencia del hombre es la de vivir en la carne. Por eso la Escritura es específica en cuanto que dice allí en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 13, diciendo: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahora uno piensa: ¿qué será vivir conforme a la carne? Las obras de la carne sabemos que son adulterio, fornicación, lascivia, todas esas cosas que menciona Gálatas. Sin embargo, hermano querido, hay obras de la carne que ni pensamos que son obras de la carne, porque tienen apariencia de piedad. Un ejemplo claro: cuando la mujer llevó el frasco de alabastro y lo quebró sobre Jesús para ungirlo, los discípulos dijeron: ¿por qué permite que se malgaste este dinero? Podía haber sido vendido y dado a los pobres. Ahora, vender un bien preciado y repartirlo entre los pobres, ¿puede ser una mala obra? No, yo creo que si alguien tiene un bien preciado y lo vende y lo da entre los pobres, eso es una buena obra. Es más, cuando Zaqueo dijo: daré la mitad de mis bienes a los pobres, y a que le defraudé se lo devolveré 4 veces. Jesús lo alabó y dijo: por cuanto que era un hijo de Abraham, llegó la salvación a esta casa. Lo alabó. Sin embargo, aquí no los alabó. ¿Por qué no los alabó? Porque lo que ellos pensaban hacer estorbaba la obra de Dios. Porque esa mujer lo estaba ungiendo para el día de la sepultura. Y la voluntad de Dios en cuanto a ese frasco de alabastro no era que fuera vendido y dado a los pobres, sino la buena obra era que ese frasco se quebrara y fuera ungido el Señor. Entonces el hombre puede tener un parecer y un pensamiento acerca de lo que es bueno, pero eso que el hombre piensa se puede convertir en un estorbo y en una obra carnal que impide la guía y la obra de Dios. Se puede convertir, claramente lo vemos. Ellos dijeron: si lo vendemos y lo damos a los pobres, eso es una buena obra, pero esa no era la buena obra. La buena obra era que se quebrara y fuera ungido el Señor. Pero ¿quién sabía eso? Dios. Por eso dice: si vivís conforme a la carne, moriréis irremisiblemente. Cuando aún no anda siguiendo los pensamientos y la corriente del mundo, uno no piensa que anda bajo la potestad del príncipe del aire. Uno piensa que anda haciendo lo que bien le parece. Lo que bien le parece puede verlo como correcto, puede verlo como bueno o puede verlo como malo. Pero uno nunca piensa: no, si yo estoy haciendo esto, lo estoy haciendo conforme al príncipe de la potestad del aire, siguiendo la corriente del mundo, como dice Efesios. Nadie piensa de esa manera, ¿no? Pero así es como andamos. Así es como andan los hombres.
Así es como leíamos en Efesios, en lo cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, bajo la potestad del príncipe del aire. Y cuando uno sigue la corriente, no es que la sigue por voluntad propia, la corriente lo arrastra. Usted vio cuando corre el agua en las canaletas, ¿no es cierto? Cualquier hojita que corre, por más fuerza que haga para querer remontar, no va a remontar, la corriente lo va a arrastrar, porque la corriente es más fuerte que él, que la hojita. Amén. Así también la corriente del mundo es más fuerte que la voluntad del hombre y lo va a arrastrar, y lo va a arrastrar conforme al pensamiento del príncipe de la potestad del aire. Por eso cuando el apóstol Pablo habló de su ministerio, dijo que Dios le había llamado y le había enviado para anunciar la buena noticia al pueblo de Israel primeramente y a los gentiles. ¿Para qué? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás al reino de Dios. Para que reciban en él el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Bendito sea el nombre del Señor. Uno no piensa que si estoy haciendo mi voluntad, estoy siendo arrastrado por la corriente del mundo. Que si uno está haciendo la voluntad de uno, está siguiendo el pensamiento del príncipe de la potestad del aire. No piensa. Pero la Escritura es clara, dice, si vivís por la carne, irremisiblemente moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué? Porque todos los que son hijos de Dios, Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿A dónde nos guía el Espíritu de Dios? A conectarnos con Cristo y con la obra redentora. La Biblia es clara en cuanto a la única manera en que yo puedo llegar para ser constituido en un hijo de Dios. Debo de creer y debo de recibir a Jesucristo. Así dice San Juan 1:12, ¿no es cierto? Que todo aquel que en él cree y le recibe, le es dada la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, ¿a dónde nos guía el Espíritu Santo? A conectarnos con Cristo y con su obra redentora. A conectarnos con Cristo y con su obra redentora, que es mucho más valioso y es mucho más importante que las decisiones que tomamos cotidianas. Porque, como yo le decía al principio, yo tomé decisiones, hice planes, pero todos mis planes se desarmaron. ¿Le pasó eso alguna vez a usted o solo a mí me pasa? De hacer planes y que todos sus planes se desarman. Entonces, ¿en qué llegamos a la conclusión de que mejor es confiar en Dios? Mejor es esperar en Dios. Es más, Santiago es claro y dice, no digáis mañana iremos, venderemos, haremos tal cosa y cual otra, sino más bien di si Dios quiere. Si Dios quiere, porque no sabes qué será del día de mañana. Entonces, hermano, la guía del Espíritu Santo es para conectarnos con Cristo. Cuando nuestra vida se conecta con Cristo y con la obra redentora de Jesucristo, pasamos a estar seguros. Cuando se conecta nuestra vida con Cristo y con su obra redentora, pasamos a tener confianza y seguridad en Dios y no tememos a lo que nos ha de sobrevenir. Es cierto que estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero también es cuando en estos tiempos el Señor nos dice por medio de su palabra, cuando veis que todas estas cosas acontezcan, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Para que usted y yo podamos erguirnos y levantar nuestras cabezas, no hacer por nuestras propias fuerzas, porque si estamos firmes o estamos de pie, lo estamos por medio de la fe. Y la fe no es sin sustancias por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que estar atentos a la administración de su palabra, porque va a ser su palabra la que nos va a infundir el aliento y las fuerzas para estar firmes.
y para poder atravesar la adversidad en seguridad y en confianza, pudiendo dar un testimonio genuino y verdadero de lo que es vivir la vida cristiana. Pudiendo dar un testimonio genuino y verdadero de lo que es vivir teniendo seguridad, teniendo confianza en Dios. Sabiendo que si nos rescató con brazo fuerte y nos sacó de esa corriente en la cual íbamos camino hacia la perdición y nos trasladó a su reino, entonces estamos seguros, porque el que está en Cristo está escondida su vida con Dios. Y el enemigo no le puede tocar. Entonces, hermano querido y hermana querida, la guía del Espíritu Santo es para conectarnos con Dios. Es para conectarnos con Jesucristo, es para conectarnos con su obra redentora. Por eso el apóstol Pablo dijo, cuando iba a vosotros, no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. ¿Para qué? Para que mi palabra no repose en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y fui con demostración del Espíritu y del poder. ¿De qué forma el Espíritu demostraba? Dándole al apóstol Pablo poder esclarecer el misterio que estaba oculto a través de los tiempos y de las edades, explicándolo de una manera sencilla para que los hermanos lo pudieran recibir en sus corazones, pudiendo creer y así recibir la seguridad de su salvación y de la vida eterna, quedando sus nombres registrados en el libro de la vida eterna para que cuando Cristo retorne pueda responder a ese nombre. Entonces, la guía del Espíritu Santo nos conecta con Cristo y con su obra redentora. A veces buscamos revelación, buscamos sabiduría, y es cierto, el Espíritu Santo nos da, pero ¿saben qué? Todo va a estar conectado. Por eso, verdaderamente les recomiendo ese libro, porque yo creo, para mí es una bendición poder conectar todos los libros de la Biblia con el mensaje de la salvación. Es una bendición. Es una bendición. Y verdaderamente se conectan. Jesús dijo que se conectan. Dijo, a vosotros os parece que tenéis la vida y ellos son los que dan testimonio de mí. La ley y los profetas hablan de mí. Todos los libros de la Biblia están conectados con Cristo. Si usted quiere ver el rol de la mujer, lo puede ver en todos los matrimonios de la Biblia. Desde el primer matrimonio, porque la Biblia comienza con un matrimonio, ¿no es cierto? Y termina con un matrimonio. Y en todos los matrimonios de la Biblia usted va a ver el rol de la iglesia. ¿Por qué? Porque así como el varón lo representa Cristo, así también la mujer la representa la iglesia. Amén. Y esta va a ver cómo es que recibieron mujeres, por ejemplo, como Rahab, que no pertenecía ni al pueblo de Dios y su oficio era deplorable. Sin embargo, recibió redención. Cuando vinieron los espías, hicieron un pacto con ella y le dijeron, cuelga este trapo de color rojo y esto te será por señal. Todos los que estén contigo y estén dentro de la casa van a venir. Y si alguno está fuera, no es culpa nuestra. Están fuera del pacto. Están fuera del pacto. ¿Cuál era la señal? El trapo rojo. ¿Qué representa? La sangre de Cristo. Amén. ¿Cuál era la condición para ser salvo? Entrar dentro de la casa que tenía la señal. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos ver, no pertenecía al pueblo de Dios, nosotros tampoco, si no pertenecíamos al pueblo de Dios. Éramos extranjeros, no teníamos herencia, éramos lo vil y menospreciado de este mundo, pero Dios nos llamó y nos rescató con brazos fuertes y nos hizo tener herencia entre los santificados, ¿por medio de qué? De haber creído en la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido y hermana querida, la guía del Espíritu Santo es para conectarnos con Cristo y para conectarnos con su obra redentora. Un texto más quiero compartirles que está en la carta a los Hebreos,
capítulo 10, verso 15. Hebreos capítulo 10, verso 15 dice así: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es de lo que atestigua? Del nuevo pacto. Cuando dice, pondré mi ley en su mente y en su corazón, ¿de qué está hablando? Del nuevo pacto. El Evangelio es el nuevo pacto. Y es más, dice, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión, ya no hay más ofrenda por los pecados. Amén. Entonces Dios está testificando por medio del Espíritu Santo que Él no se acuerda más de los pecados, que ese sacrificio fue suficiente para borrar los pecados, para tapar los pecados. Eso es lo que atestigua el Espíritu Santo. Ahora, si alguien no cree y no recibe el testimonio del Espíritu Santo y afrenta al Espíritu Santo y tiene en poco la sangre de Cristo, ¿podrá decir que está recibiendo la guía del Espíritu Santo luego cuando ora? Luego cuando lee la Biblia. Alguien que dice que todavía es un pecador, que la sangre de Cristo no fue suficiente para lavar sus pecados. Alguien que todavía afrenta el testimonio que el Espíritu Santo da, porque eso es lo que da por testimonio el Espíritu Santo. Dice, atestiguando el Espíritu Santo, diciendo, este es el nuevo pacto. Escribiré mi ley en su mente y en sus corazones. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Alguien que afrenta al Espíritu Santo y tiene en poco la sangre de Cristo, ¿cómo puede estar diciendo que sigue la guía del Espíritu? Porque si no sigue las primeras cosas que enseña el Espíritu, ¿cómo puede seguir el resto? Es como si alguien dijera que le va a enseñar a alguien, le va a dar a conducir, pero nunca le va a enseñar para qué es la palanca de cambio, o el freno, o los pedales. Primero tiene que enseñar las primeras cosas, y después le dará el auto para conducir. Entonces usted no puede desarrollar la vida cristiana bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo si no recibe las primeras cosas a las cuales el Espíritu Santo nos guía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía, amén, y el Espíritu Santo no solamente nos guía, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Son las primeras cosas. Ahora, ¿quiere decir que esto después no hay más guía? No, sigue habiendo un desarrollo de la vida cristiana. Es más, la Escritura habla, dejando los primeros rudimentos del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la imposición de manos, de la doctrina del bautismo y del juicio venidero, nos extendemos hacia adelante. Aún llama a esas cosas como las primeras. Pero yo no puedo pretender que Dios me guíe por medio del Espíritu Santo y estando buscando la guía del Espíritu Santo si no recibo la guía en las primeras cosas. Pero si yo tomo esa guía para mi vida y recibo el testimonio del Espíritu Santo, que esa sangre fue suficiente para lavar mis pecados, para darme y otorgarme por la fe en ese sacrificio una vida nueva, entonces yo voy a poder crecer y desarrollarme hasta la medida y a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces voy a poder crecer. Por eso es que tenemos que entender para qué el Espíritu Santo vino y cuál es la guía del Espíritu Santo. Y recibir esa guía. Para que seamos verdaderos hijos de Dios, fundamentados en la obra redentora de Cristo. Y si usted, hermano querido y hermana querida, le dice a Dios,
que lo guía eso y busca conectar su vida con Cristo. ¿Sabe por qué era una buena obra el derramamiento del frasco de alabastro? ¿Por qué se convirtió en una buena obra? Porque estaba conectada con Cristo. Si no, era un desperdicio. Si no hubiera estado conectado con Cristo, era un desperdicio. Y hubiera sido mejor venderlo y darlo a los pobres. Pero lo que hizo que eso se convirtiera en una buena obra, estaba conectado con Cristo. Todo lo que nos conecta con Cristo y con su obra redentora nos va a infundir el aliento y la fuerza para vivir en estos tiempos vida de victoria. Y para eso vino el Espíritu Santo, a guiarnos para conectarnos con Cristo y con su obra redentora, para que ya no vivamos en la carne, sino por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne, para que entonces podamos vivir, para que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne y entonces podamos vivir. Hermano querido y hermana querida, esta era la palabra que el Señor puso para poder compartir en esta hora con un único deseo, y es que podamos recibir la enseñanza de su palabra para que nuestra fe esté fundamentada en el poder de Dios manifestado en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera en nuestras vidas en el poder y en la potencia del Espíritu Santo, a fin de iluminarnos los ojos del entendimiento para que pudiéramos comprender para qué vino el Espíritu Santo a este mundo, porque mucho hemos mistificado su obra, mucho hemos mistificado la obra del Espíritu Santo, pero tu palabra es clara en cuanto que el Espíritu Santo vino para conectarnos con Cristo y con su obra redentora, no a cosas místicas, no a cosas, Señor, que no tienen ningún provecho para la vida espiritual, sino a la obra manifestada, Señor, en la cruz del Calvario, en la cual fue vencido y exhibido públicamente, derrotado todos los enemigos del hombre, tanto el pecado, la muerte y el diablo, Señor. Así fueron públicamente exhibidos, derrotados, Señor. Por eso, Señor, queremos darte gracias, porque una vez más nos has enfocado a levantar nuestros ojos a ti, Señor, y a confiar y a creer, Señor, en esa obra completa, la cual consumaste en la cruz del Calvario, derramando tu sangre para la limpieza de nuestros pecados y para que por la fe en ese sacrificio recibiéramos el don de la vida eterna, en lo cual te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,